Continuamos con la cobertura de la CADE 2016 para Semana Económica y la Universidad del Pacífico. En esta oportunidad estamos con Elsa del Castillo, rectora de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Elsa? Tal, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, lo primero que quería preguntarte está relacionado con la coyuntura, ¿no? Casi terminando la exposición del ministro Saavedra, se aprobó la interpelación y tendrá que ir a responder al legislativo. ¿Cuál es tu opinión de esta aprobación que se dio en el Congreso? Bueno, yo creo que es importante que un ministro dé cuenta de aquello que está sucediendo en su sector, eso es normal y eso está bien. Pero también creo que tenemos que tener claro que hay que dejar al gobierno que las reformas tomen su curso, se necesita en educación, continuidad y mirada de largo plazo. Y lo que se comenta en el medio en términos de intereses particulares en personas que promueven esta interpelación, sí sería un problema si es que fuera real. Pienso que se está haciendo un buen trabajo, hay mucho por mejorar, hay mucho por ajustar en la ley universitaria, por ejemplo, y el sector educación tiene muchísimos retos, pero creo que hay gente competente que está haciendo un buen trabajo y sería una pena que eso se pierda o que se obstaculice el logro de metas que como digo, necesitan su tiempo. ¿Cuáles crees que han sido los principales aciertos de esta gestión y cuáles son los principales retos del sector de educación hacia el futuro? Yo creo que una reforma, por ejemplo, en educación superior era necesaria. Creo que hay que poner orden. Tengo claridad en la idea de que hay universidades que no dan la talla en términos de calidad y esas universidades no deben estar porque la edad de los jóvenes en que estudian en una universidad no se va a repetir. Es una época clave para ellos, para hacerse luego empleables. Y cuando apuestan por una universidad de poca calidad, están perdiendo los mejores años de su vida para esa formación profesional. Entonces, en ese sentido, creo que una reforma educativa ha sido buena. El licenciamiento de las universidades es necesario. Creo que hay ajustes que se deben hacer. Hay que desburocratizar un poco ese licenciamiento y enfocarse en la clave, que es que no hayan universidades malas y que las que están en vías de mejora tengan un buen plan de mejora. Si eso se produce, hay que apoyar la reforma. ¿Cómo ustedes buscan adecuarse a esta reforma y a este nuevo contexto del mercado de educación? Para nosotros, el pase por el proceso de licenciamiento ha significado seguir ordenando información que ya veníamos ordenando con las acreditaciones internacionales. Hay cierta relación entre los estándares internacionales y los mínimos que se deben pedir para licenciar una universidad. El proceso nos ha hecho ordenar algunas cosas, nos hemos tenido que adecuar a algunos pedidos del Estado, pero no ha sido complejo porque en realidad es una universidad que comparte esta idea de la educación de calidad y que sabe que tiene que tener procesos estructurados, transparencia, eficiencia en la gestión, con lo cual no ha sido tan complicado, ha requerido algún esfuerzo, pero era posible hacerlo, ¿no? Ahora, hace un momento comentabas que había unos márgenes de mejora en cuanto a la reforma de las universidades, de la ley universitaria. ¿Cuáles son esos puntos flacos que ves tú, estos márgenes de mejoras que existen en esa? Hay cosas que creo que se pueden trabajar. Por ejemplo, en el nivel de posgrado hay cosas concretas. Se ha establecido que todas las maestrías deben tener 48 créditos. Y hay maestrías especializadas, hay MBAs, hay maestrías generalistas. Yo creo que todos los programas no pueden tener necesariamente la misma duración. Y cuando nos comparamos con universidades de fuera, vemos que sus programas tienden a reducirse, mientras que los nuestros han tenido que adaptarse e incluso agrandarse en algunos casos, lo cual hace que sean más costosos. Y tenemos competencia internacional que también ofrece programas de posgrado aquí. Entonces, si tú tienes una competencia que da el grado en el extranjero con un programa más corto, no regulado por el Estado peruano, y a nosotras las nacionales nos hacen regularnos, la competencia se vuelve de alguna manera asimétrica. Eso, por ejemplo, creo que tiene que tenerlo en cuenta. Otra cosa que nos está pasando es que una vez licenciados hay dificultad en el tema de la capacidad que tiene SUNEDU para permitirnos aprobar programas nuevos. Estamos casi en un periodo como de congelamiento porque como están avanzando con las otras universidades, no están viendo autorizaciones de nuevos programas. Y eso no puede suceder porque
Nosotros seguimos avanzando, tenemos nuevas iniciativas y hay que seguir promoviendo la innovación en el sector educativo, ¿no? Hay ajustes que hay que hacer en diversos campos. Por ejemplo, hay el pedido de una transparencia absoluta de toda la información de la universidad y hay cosas que yo creo que se pueden transparentar muy bien. Los estados financieros se pueden transparentar, la misión, los lineamientos estratégicos se pueden compartir. Pero, por ejemplo, piden el detalle de las actas de todas las sesiones que sean públicas, piden que la información individual de remuneraciones sea pública. Hay un tema legal ahí del derecho a la intimidad. Creo que el espíritu es bueno, pero necesita ajustes para hacer el espíritu viable en términos de normas, ¿no? Va por ahí. Una potencial salida del ministro Saavedra ¿constituiría un retroceso en cuanto a la reforma educativa y en la ley universitaria? Yo creo que ninguna reforma que ha sido concebida para el largo plazo debe ser detenida por un cambio de ministro. Sería terrible que un orden que ha empezado a producirse, por más imperfecto que sea, ha empezado a producirse, sea vencido por un enfoque de caos. Como país no es bueno, hay que institucionalizar el país. Algo que nos falta como país justamente es instituciones más sólidas, planes de mediano plazo, y entonces las marchas y contramarchas sí son peligrosas, ¿no? ¿Y ves algunas personas indicadas que podrían, de ser el caso de censurar al ministro, reemplazar al ministro Saavedra y continuar con esta reforma? Creo que hay mucha gente capaz. No voy a dar nombres obviamente, pero creo que incluso hay gente que ya está colaborando. Hay un Consejo Nacional de Educación que tiene gente muy buena, hay asesores del Ministerio de Educación muy buenos. Y una cosa que para mí es muy interesante es que muchos exalumnos nuestros, muy jovencitos, que han ido a hacer sus maestrías fuera, han retornado a colaborar con el Ministerio de Educación. Hay mucha gente de la Pacífico que hoy día, con poca experiencia laboral, está empezando a pensar que la carrera pública es buena y está trabajando de la mano no solo en educación, en otros sectores también. Ese nuevo interés por la carrera pública desde profesionales preparados en nuestra universidad creo que es un enorme aporte que como institución tenemos que dar al país y eso nos llena de orgullo, ¿no? Finalmente quería preguntarte por la ley de institutos. ¿Cómo esto cambia el panorama del mercado de universidades? Como dije en la sesión en la que estuve de comentarista, el retorno, según los estudios que he estado leyendo, el retorno a la inversión en una carrera en instituto todavía es negativa. Eso quiere decir que hay que encontrar la manera de hacer institutos de más alta calidad y por otro lado que formen en carreras que tienen demanda laboral, donde nos está faltando talento técnico. Entonces la reforma es importante porque va a marcar un nivel de calidad que tiene que ir progresando en este sector y también va a promover la creación de buenos institutos. En el país nos pasa que tenemos mucho en cantidad, pero no siempre en calidad. Racionalizar y mejorar esta relación de cantidad de instituciones con calidad y con un enfoque acertado de en qué hay que preparar a los estudiantes es bueno. El empezar a iniciativas como Ponte en Carrera, por ejemplo, donde ya podemos ver cuáles son las carreras más demandadas, dónde tenemos vacíos. Esa información transparente que antes no teníamos en el mercado educativo nos va a permitir poco a poco poder enfocar mejor nuestra oferta formativa y formar a aquellos profesionales o técnicos que el Perú está requiriendo, donde hay escasez. Es una paradoja. En unas carreras y en unas ocupaciones hay mucho profesional desempleado, subempleado, sobreeducado, y hay otras en donde no hay talento local y las empresas sufren para encontrar gente capacitada. Esas son las correcciones que con información y con una normativa básica que promueva la calidad se puede empezar a lograr con el tiempo, ¿no? ¿Los institutos podrían quitarle mercado a las universidades? ¿Crees que son más complementarios? Pienso que no. Pienso que hay perfiles para todo tipo de formación y dependen de los objetivos que tiene el joven sobre lo que quiere hacer. Hay gente que le gusta la carrera universitaria porque desarrolla mucho más su pensamiento crítico, profundiza más en ciertos temas, se especializa mucho
y requiere esta formación de docencia e investigación que damos los profesores, requiere recibirla con más fuerza. Y hay chicos que tienen habilidades muy buenas en ciertos campos y que volviéndose expertos en esos campos van a tener una carrera fantástica también. Entonces yo creo que hay espacio para ambos, y incluso sé que hay instituciones que quieren entrar a ambos segmentos y complementar la formación de uno a otro, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, Elsa. Okay, muchas gracias a ustedes. Nosotros continuaremos con la cobertura de la CADE 2016 para Semana Económica y gracias a la Universidad del Pacífico.